Aleluya, aleluya. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre lo que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como tiene autoridad y no como los escriba. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el gran liberador, el gran sanador, el gran predicador. Es la palabra en acción. No solo es la palabra pronunciada y proclamada, es la palabra misma en acción. Ser y actuar son la misma persona. Y cuando la palabra del Padre está en acción y el Hijo es la palabra del Padre, en ese momento la palabra realiza lo que es la nueva creatividad, en lo que es la comprensión del misterio de la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? Allí es donde nosotros comprendemos que Jesús vino a darnos a nosotros el conocimiento de la verdadera verdad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios que se ha mostrado a los profetas, a Abraham, a los patriarcas? ¿Quién es el Dios que se ha mostrado a María y José? ¿Quién es el Dios que se ha mostrado en la persona de Jesús? ¿Quién es el Dios que ha vencido el demonio y que ha venido a traernos a nosotros la liberación definitiva del mal y del pecado y de la muerte? ¿Quién es Dios? Solo Dios, el que a nosotros realmente nos da la fuente de la auténtica verdad. Y de esa forma Jesús libera la conciencia. El Evangelio de hoy nos habla del espíritu inmundo. Un espíritu inmundo que quiere decir que es un espíritu que al haber rechazado la autoridad de Dios, haber rechazado quién es Dios, sabiendo quién es Dios, y por eso él mismo dice: yo sé quién eres, el Santo de Dios, no lo acepta, lo rechaza. Es allí donde nosotros vemos también la inmundicia del espíritu. No solo una impureza en el sentido que él todo lo que toca lo destruye y lo vuelve impuro, sino que además él es aquel que con su falta de autenticidad y por su mentira viene a destruir la verdad del corazón del hombre. Y por eso Jesús viene a liberarnos en nuestra conciencia. Un espíritu oprime cuando la persona, por equivocación, por ignorancia o queriéndolo, que ha caído en la tentación de abandonar a Dios, de volverse hacia otra cosa. Y nosotros sabemos que cuando la voluntad del hombre se dirige no hacia Dios mismo, en esa misma forma el hombre va perdiendo su autonomía, su libertad cada vez más. El mismo pecado nos oprime. Ninguno de nosotros puede decir yo no soy pecador porque todos somos pecadores, pero todos podemos arrepentirnos, es lo que el Señor ha venido a decirnos. Todos podemos recuperar la libertad de la gracia, porque Él ha venido a ser la gracia que justamente nos devuelve la originalidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso la grandeza de Dios se manifiesta en lo que es lo increíble del testimonio de Jesús, tal punto que la gente quedaba asombrada por su palabra porque enseñaba como quien tiene autoridad. Porque la autoridad de Jesús es la palabra, como he dicho, no solo pronunciada, sino en acto, porque es la palabra misma que se hace presente en nosotros. Es la palabra misma que está allí con nosotros, hablándonos de corazón a corazón. Es la palabra misma, es Cristo mismo palabra.
Es el gran misterio que nosotros comprendemos. Los demonios saben quién es Jesús, pero no tienen fe en Jesús. Nosotros sí hemos recibido el don de la fe para poder creer en el Señor. Hemos recibido la justificación del pecado original y el perdón de nuestros pecados para reconciliarnos y así cada vez volver con alegría a lo que es el asombro de la verdad del Evangelio en nuestra vida. Y por eso el demonio se retuerce, da un alarido y Jesús le ordena, cállate y sal de él. Allí donde también nosotros vemos que la santidad de Dios hace huir los demonios, porque los demonios no soportan la santidad de Dios, no pueden quedarse en su presencia, porque ellos al oponerse quedan totalmente por fuera de la santidad, no porque Dios lo quiso rechazar, sino porque ellos mismos quisieron ponerse por fuera de Dios. Es un misterio, es el misterio de la salvación, es el misterio por lo cual el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, se hizo carne entre nosotros, se hizo el Hijo de María en el pueblo de Nazaret, vivió toda su infancia, su juventud, y después a lo largo y lo ancho de Israel, de Galilea, él fue dando a conocer la palabra y lo hacía con autoridad. ¿Qué quiere decirnos el Evangelio de Marco? Que lo hace con autoridad. Y la gente quedaba estupefacta, no como lo hacían los escribas que seguramente repetían frases, repetían textos de reflexión ya hechos. No, lo hacía con autoridad porque Él es la palabra. Entonces la palabra no tiene que interpretarse a sí mismo, la palabra es ella misma y Jesús es la palabra. Ese hablar con autoridad es porque justamente Jesús está manifestándose a todos como la palabra del Padre, se está manifestando a todos como la única verdad que puede llenar al hombre, puede liberar al hombre. A veces a la gente le gustan morbosamente esa película de los exorcistas, ¿verdad? Pero no sabemos muchas veces que el exorcismo es justamente lo que el Señor ha venido a realizar entre nosotros, a exorcizar el mundo frente al pecado, a exorcizar el hombre frente al pecado, a liberar al hombre, a liberar la conciencia de la humanidad que oscurecida por el pecado y oscurecida por la maldad, se deja llevar por una mala conciencia o una doble conciencia. Sí, queridos hermanos, el Señor ha venido a sanar completamente hasta lo más profundo de nuestro corazón las intenciones del hombre, porque allí donde nosotros podemos estar escondiendo la verdad o la mentira, y allí donde se anida el demonio y nos hace caer en la tentación de la autosuficiencia, de la incredulidad, del desafío de querer desafiar a Dios y tentar a Dios. No tentar a Dios, nos dice el libro del Deuteronomio, no tentarás a tu Dios. Y tentar a Dios significa exigirle a Dios lo que Dios quiere dar, pero no en la forma, en la manera cuando Dios lo quiere dar. Y cuando nosotros queremos tentar a Dios pidiéndole no algo que Él puede conceder, porque es algo que seguramente no responde a la ley del amor, no responde a la ley de la solidaridad, no responde a la ley de la verdad, responde únicamente al egoísmo, a la autosuficiencia, a esa soberbia del hombre que endemoniado por sí mismo y por la acción del diablo se va decayendo en su pureza moral, en su transparencia de la conciencia y va perdiendo esa dignidad que el Señor le ha vuelto a dar a pesar del pecado original con su muerte y con su resurrección. Y por eso nosotros sabemos que el momento de exorcización más fuerte que todos tenemos es a partir del sacramento bautismal. El bautismo es el exorcismo donde nosotros y nuestro padrino renunciamos al demonio, a las obras demoníacas, y de esa forma también asumimos el símbolo de la fe, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es obviamente el camino de la liberación en el momento del sacramento bautismal. Y cada sacramento tiene su parte del exorcismo y de sanación y liberación que el Señor viene a realizar a través de los signos sacramentales. El hecho de pertenecer a la Iglesia nos permite también a nosotros vivir esa forma de liberación
donde uno con otro nos ayudamos y dejamos que la verdad de Cristo vaya liberándonos unos con otros y vamos orando unos con otros. Y por último, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a descubrir lo que es la verdadera liberación del ser humano en el misterio del sufrimiento vivido con fe. Solo el dolor vivido con la fe exorciza el demonio. Con Jesús en la cruz, con María al pie de la cruz, al lado del discípulo amado, el demonio queda totalmente expulsado del corazón humano, queda totalmente expulsado de la historia del hombre, queda totalmente expulsado de lo que es la obra de la creación. El Hijo viene justamente a renovar la obra del Padre frente a la acción demoníaca que quiere rebelarse y destruirlo todo, pero no puede, porque le falta el amor. Es justamente el problema del demonio. Él no puede engañar, sí, claro, puede engañar, pero no sabe amar y no puede amar, porque él dejó de amar. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempo donde hay que aprender a pedir siempre la acción liberadora de Cristo en lo que hacemos, decimos, pensamos y en las situaciones que estamos viviendo de dificultades entre todos, porque, queridos hermanos, este es el tiempo del triunfo de Cristo, es el tiempo del triunfo de la cruz, es el tiempo del triunfo de la resurrección de Cristo que ha vencido todo mal, una victoria que nunca se acabará y que llevará a la humanidad a la verdadera felicidad. Que el Señor nos haga auténticos y libres en Cristo Jesús. Amén.